Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a ver hoy los términos de PC Vidara, Fiducial Mark y de Mon Position. Ya lo hemos mencionado en videos anteriores, pero ahorita vamos a ver de una manera más clara, más precisa o un poco más detallada, ¿no? Entonces arrancamos, como ustedes alcanzan a ver en pantalla. PC Vidara es todo lo relacionado con las dimensiones de la placa, cuánto mide de largo, cuánto mide de ancho, cuánto mide de thickness, datos muy importantes. Y el Fiducial Mark pues son los fiduciales tanto del panel o del PCB, dependiendo del modelo que se vaya a generar el programa, que son Fiducial Mark únicamente. También contar con un nombre del fiducial. Normalmente se le pone 2 o puede ser hasta 3 fiduciales dependiendo del criterio de cada programador. Y datos importantes después de los nombres es igual las coordenadas en X y coordenadas en Y o en Y. Entonces todas esas coordenadas dependen del punto de origen que determine igual el programador al momento de hacer el programa. Recuerden, la placa es así o el panel es de una forma rectangular y normalmente los orígenes se toman, puede ser de esta esquina o de esta esquina izquierda o esquina derecha. Es ahí en donde cada programador, en mi caso siempre lo tomo de esta orilla, en la parte inferior izquierda. Para mí es clave tomar ese punto de origen. A partir de ahí empiezo a programar, pero por necesidades de empresas en ocasiones ya están establecidas las coordenadas, únicamente generamos programas y pues de donde vengan el punto de origen, puede ser arriba, abajo, en cualquiera de las orillas, ¿okay? Y de eso dependen las coordenadas, tanto para los fiduciales, igual para el Mon Position. El Mon Position prácticamente viene siendo el CAD que consta o que contiene el Mon Position, son la cantidad de montajes que traiga o que tenga en sí todo el modelo. Entonces, por ejemplo, aquí en pantalla ustedes ven, este es como ejemplo, ¿no? Este programa consta de 10 montajes y están por columnas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Esta es una estructura de cómo lo requiere esta máquina. Está el número de referencia o el reference designator, especificación, coordenadas en X, coordenadas en Y y rotación. Vamos a aclarar que por reference designator normalmente agarran la placa y están los pads ya marcados, son referencias. Igual está el pad y abajo o a un lado normalmente está el dato o el nombre, por decir, si es, en este caso es un TH1 o un B2, un R5. Esos términos pues, los que ya programamos entendemos. Un R5 pues ¿qué es? Aquí en este pad o en este reference designator va a ser colocada una resistencia, y las coordenadas, como les digo, eso depende del punto de origen que se tome, y de eso será las coordenadas que tenga, tanto en X, tanto en Y o en Y. Y la rotación, recuerden, depende del patrón que ustedes utilicen o que tengan ya especificado como programadores, es como van a, normalmente si está así en horizontal es en 0, y si está así en vertical o parada es 90 grados, hablando de grados, 0 grados, 90 grados. Eso es lo normal, pero cambian estos criterios en base a lo que cada programador decide o en base a las necesidades de las máquinas. Entonces esto sería, y aquí tenemos esta otra información que igual ya lo vimos en videos anteriores, pero estamos hablando específicamente del Line Data, el Mon. Esto es como se presenta en esta máquina. Esta máquina es una Y o una Yamaha S24. Entonces así es el formato como aparece. Vamos a entender, no sé si ustedes sepan, si simplemente a la simple vista de ver lo que ven en pantalla entiendan lo que es, ¿no? Si no, pues es para eso el video, para que ustedes traten de entender un poquito mejor cómo se presenta y lo que son. Por ejemplo, aquí aparece columna número,
Aparece una por default, una secuencia por default, el software así lo manda, y aparece la otra, es el número, el otro aparece el pattern, que realmente aquí es el reference designator. Enseguida está la columna para skipear, skip, brincar, saltar, y está la columna X, columna Y o Y, columna R de rotación o posición de montaje, la máquina que lo va a montar, el P número o el número de posición en donde se ubica el número de parte, este número de parte en la base de datos, la tabla o la mesa de donde está colocado este material, en este caso es para la tabla B, este número de parte, y está la cabeza y demás columnas, que las más básicas son de aquí hacia atrás. Esto lo puedes introducir de forma manual o de otra manera, dependiendo cómo quieras tú programar. El número se va poniendo de una manera automática. Y el reference designator, pues tú lo pones, el reference designator y el número de parte se toma obviamente del BOM. Entonces cuando haces un match, tienes el BOM y tienes el CAR, haces el match y ya tienes estos datos que ves ahorita en pantalla, aunque para este software se puede hacer por separado. Entonces en este caso, esta referencia es un capacitor, y en este capacitor se va a montar usando estas coordenadas en X, coordenadas en Y, y la rotación de montaje o la posición como será montado. Normalmente existen los grados de 0 grados, 90 grados, 180 grados y pues posiblemente hasta 360 grados, que es lo típico, lo normal, pero en montaje pues normalmente 0 o 90, normalmente también hay grados de 180 grados o de 45 grados, dependiendo del diseñador, cómo se haya diseñado el producto. Y aquí todo esto se pone, por ejemplo, si lo quieren hacer aquí manual, se hace, escriben C3, ponen la coordenada en X, en Y, la rotación, si es 0, 90, y la máquina que lo va a poner, en este caso la Yamaha S24, y los demás datos que aparecen adelante se pone al introducir el número de posición. Este número de posición, esta columna, es cómo está o en dónde se ubica el número de parte que aparece aquí. Entonces, para no escribir el número de parte y todo lo demás, únicamente se sincroniza del mount a la librería de partes. Por ejemplo, aquí tiene un número 4, se alcanzan a ver por qué hay un 4 aquí, y fíjense cómo se llama el número de parte aquí. Entonces nos vamos a la base de datos y aparece que el 4 está este número 4, está en esta posición, en la posición 4, valga la redundancia, está así, dependiendo en qué posición se encuentre, el número de parte es lo que se le va a poner allá. En este caso se le puso aquí, alcanzan a ver 4 para este número de parte. ¿Por qué? Porque este número, fíjense cómo se llama aquí, y el 4, nos vamos a la posición 4 aquí, es el número de parte que tiene esa reference designator. Entonces se sincroniza, como digo, el mount con la base de datos de las librerías, y pues la tabla, pues eso, o la mesa es dependiendo, normalmente las mesas traen tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4, dependiendo la máquina que sea, o tabla A o tabla B, como es el caso que tenemos ahorita. Y la cabeza pues es con la que lo va a levantar, porque los componentes, recuerden, son levantados de un feeder. ¿Cómo sabemos en qué feeder va a levantar? Por ejemplo, nos vamos a la posición 4, la base de datos de este número de parte, y en la base de datos este 4, nos vamos aquí derechito para adelante, dice que este material será levantado del slot o del track en la mesa, montado el componente en un feeder, obviamente, en la posición 116, aquí dice. Entonces, ¿y cómo tú determinas eso? Aquí aparece, pero únicamente te posicionas, por ejemplo, para este número de partes, seleccionas hasta cuál está aquí y se presenta esta imagen abajo. Ahí aquí tú puedes modificar y tú dices, yo no quiero que esté este material en el slot o el track o en la posición de la tabla
la posición 25, únicamente aquí le modificas y le puedes poner X, lo que tú quieras, el número que quieras. No sé si han visto las listas u hojas de materiales que se hace o necesitan para hacer el cambio de modelo y montar los componentes, obviamente primero en un feeder y luego se monta a la mesa dependiendo de la hoja de la lista de materiales que nosotros como programadores les damos normalmente a los operadores o a los de precargado para que monten el material en la mesa de acuerdo a la máquina y la posición que nosotros le indiquemos tal cual se ve aquí. Y aquí en la base de datos de parts TIC específicamente aparece así. Muchos igual a lo mejor ven lo que ven en pantalla y no entienden. Por ejemplo, igual está, hay columnas, hay una secuencia por default. Este número se va dando en base a los números de partes que tú vayas agregando. Y hay una columna de parts name, columna de parts comments, columna de matching, columna de set, feeder set number o número en donde será colocado o posicionado el feeder. Y el feeder type o point, y pues prácticamente son los datos más importantes. ¿Qué significa? En el número se va dando automáticamente al momento tú ir dando de alta los números de partes. Aquí en parts name, aquí colocas el número de parte o el nombre de la parte que aparece en el BOM, ¿sí? En el parts comment son las referencias en donde será colocada este número de parte. Por ejemplo, este es una resistencia, bueno, así aparece aquí parts name con este nombre y será colocado este número de parte en estas referencias en la R1 y R3, perdón. ¿Y qué quiere decir? Que esta es una resistencia. Las PRs son las iniciales de resistencias y en qué máquina la vamos a montar. En este caso en la máquina 1 y es una máquina Yamaha S24. Igual en la posición del feeder en el slot en el track 21, por ejemplo, este ejemplo de la posición 1, y va a usar o a requerir un feeder de 8 milímetros. Recuerden que los feeders igual se miden en milímetros y arrancan a partir de 8 milímetros, 12 milímetros, 16 milímetros y así sucesivamente, dependiendo de la cantidad o el tamaño, perdón, de la medida del componente, porque eso debe ser. Recuerden que el feeder se mide en milímetros de ancho, pero también dependiendo el pitch que requiera el componente. Hay empaques que están separados entre uno y otro. El pitch es la separación entre un componente y el otro componente, prácticamente en el centro. Esa medida normalmente puede ser de 0.5 o de 5 milímetros y es como se determina. Entonces eso ya es un dato adicional a nivel software. Como les he mencionado en videos anteriores, igual estén utilizando el software de programación que tengan en uso en la empresa donde trabajan o en donde están a punto de trabajar. La información prácticamente es la misma en todas, únicamente hay que buscar los menús correspondientes en donde hay que dar de alta, pero todo siempre se menciona el board, o sea la placa, dimensiones de la placa, el mount position, datos de los fiduciales, siempre lo van a requerir, pero como les reitero nuevamente, cuando generemos un programa para las máquinas de pick and place, nos enfoquemos siempre en primero, cuando te dan el BOM, te dan tu placa física, porque normalmente así se trabaja, te dicen vamos a generar vamos a introducir este modelo nuevo, este NPI, ahí tienes tu BOM, aquí tienes tu CAD y tu placa virgen. Normalmente te dan pues un buen, ¿no?, dependiendo de la cantidad de NPI que se vaya a procesar para ese modelo de arranque, y es ahí en donde nosotros empezamos a echar talacha, a generar los programas. Pero como les digo, normalmente mucha gente no sabe qué es un mount position, pero por la misma falta de experiencia, pero ya con el tiempo te vas relacionando el software que tengas, lo abres y te empiezas a ambientar, porque los menús cambian, las posiciones, pues normalmente traen un file y todo el menú principal, pero si vas a importar el producto, si vas a exportarlo, si hay uno creado únicamente, le va a hacer modificaciones, igual hace los ajustes necesarios, pero prácticamente el lenguaje es lo mismo,
se mencionan reference designator, se mencionan paths, es lo mismo, se mencionan números de partes, feeders, ingeniería de los feeders obviamente, y pitch, y todos esos datos, los igual, el punto de origen, a partir de dónde vas a empezar a hacer tu programa, agregar los step and repeats, agregar los arrays, que se llaman, ya para formar un panel, y todo ese tipo de datos que cuando ya te metes a detalle a programar, pues lo vas entendiendo y comprendiendo, y se te hace fácil pues interpretar cada campo que se presente en el software. Únicamente es cuestión de familiarizarse y trabajar, y es en librerías como este caso, se llama Parse NP. Encuentras lo que es información básica, el PIC, el MON, el Visual, el Shape, el Training, dado caso que el componente venga en esa presentación, porque los materiales vienen únicamente en dos presentaciones, las más comunes y las más recomendables. Existen otras, pero las más comunes son en Feeder y en Training, ¿sí? Ok, ahí les dejo esta información, espero que sea de utilidad. Si lo es, por favor, suscríbete al canal, activen la campanita, compartan sus amistades, manden sus comentarios y regálenos un like. Hasta el próximo video, Diosito, de los bendiga.